Habíamos quedado que la casa criolla, llamada popularmente Casa Chorizo, la vamos a dividir en 3 partes, y de las cuales esta sería la tercera. Es decir, que habíamos dicho que íbamos a trabajar los gestores, como trabajamos en la parte 2, del poblado a la ciudad, y ahora vamos a trabajar la casa criolla propiamente como objeto arquitectónico. En estas calles, justamente es la parte más central, esto viene a ser calle Córdoba, en Rosario, alrededor de principios de siglo, vemos los coches a caballo, vemos una mujer con vestido largo, y las casas que de alguna manera tienen todas prácticamente una misma línea, un mismo perfil. Acá hay una casa arriba y otra casa abajo, pero en general aparentan ser todas iguales. Y a estas casas, que son las casas del centro, serían una punta diferente a otra punta, que sería la casa de los inmigrantes más pobres, los inmigrantes recién llegados, los inmigrantes que no vienen más que con una mano atrás y otra adelante. Esos tienen que ubicarse en los conventillos. ¿Por qué se llaman conventillos? Bueno, viene también de España, que allá le llaman corrales, pero conventillos porque pareciera ser como que parecen conventitos, porque tienen la figura alrededor de un patio, en el caso del convento alrededor de un claustro, pero no tiene nada que ver. Nos llaman conventillos. El conventillo era una sucesión de piezas con un patio largo, los servicios al fondo, una tapia al medio con algunos para lavatorio, que es la gente, y en esas piezas ahí vivían padre, madre, hijos, tío, el abuelo que había quedado, qué sé yo. Era justamente un hacinamiento total. Pero los primeros inmigrantes que habían hecho plata favorecían esto construyendo conventillos y los alquilaban. Entonces, en el censo del 900 en Rosario había 1.188 conventillos, con un total de 10.048 personas alojadas ahí. Podemos sacar la cantidad de gente con la cantidad de unidades y vemos cómo estaban ocupados. Generalmente tenían una portera, o sea que el espacio dividido en 2, la sucesión de piezas hacia uno y otro lado, y una entrada, y al fondo los retretes. Y esta gente cocinaba, y todo acá. Cuando a ir al baño todos iban atrás, imagino que habrá habido filas para ir al baño, no tengo idea. Y acá una única puerta que controlaba una portera, que muchas veces la que cobraba también el alquiler para el dueño, que era el que invertía en este tipo de edificaciones. Pero salir de la ignominia del conventillo era una aspiración de toda esta gente. Entonces, ¿qué hacía? De esas chozas, o acá como podemos ver la idea de ese hacinamiento, embocaron en la solución común de la casa chorizo. Esta es una casa chorizo típica, que daba en la calle Corrientes entre Salta y Catamarca, o sea que en el barrio de los ingleses, justamente porque el señor que vivía ahí se llamaba Blith, B-L-I-T-H, y acá en esta habitación de adelante era diferente porque tenía su estudio. Pero vamos a mirar cómo iba armándose esto. Yo publiqué un libro que espero que lo consulten, que se llama La Casa Criolla, y que justamente desarrolla todo esto que acá estoy explicando. Pero vamos a cómo era el génesis de estas casas. Acá tengo para enseñarles un plano de ese tiempo, porque la municipalidad exigió en este entonces, antes del 900, que para construir una casa debía presentarse un plano y una memoria descriptiva. Tengo muchas memorias descriptivas y muchos planos que hacen ver la precariedad del conocimiento de nuestros antecesores constructores. Pero bueno, para analizar este plano nos vamos a ir dando cuenta. El lote es un lote rectangular que mira hacia el fondo. El fondo, miren, esto que está acá es el baño, el retrete, al fondo de todo. ¿Por qué? Porque el retrete no tenía lo que ahora conocemos como sifón,
como cierre hidráulico. Entonces era el consabido inodoro La Turca con un pozo a donde iba todo lo que tenía que ir y quedaba al fondo por razones elementales de distancia olorífera. Pero fíjense qué distinto el fondo del frente. Este frente, que está acá dibujado como pedía la municipalidad a una escala mayor, ¿qué está mostrando? Una pretensión de apariencia completamente distinta. Si fuéramos machistas, diríamos acá la señora le pidió al tipo que quería figurar con una casa más importante de lo que era, pero realmente la casa parece mucho más importante. Si pensamos en este frente que tiene la puerta celebrada con todo un almohadillado lateral y una concha de abundancia arriba, y 3 módulos iguales, uno a un costado y 2 iguales al otro. ¿Por qué? Porque si lo vemos en planta, la puerta da a un zaguán, y acá hay una habitación más corta y una habitación más grande. Esa habitación más grande, que se sucede prácticamente igual con otras 2 habitaciones, está manejada por el largo de los perfiles doble T. Los perfiles doble T, que se ponían uno al lado del otro, y acá se ponían ladrillos armando bovedilla de esta forma o bovedilla plana. Entonces era una construcción de perfiles de hierro, sigamos con la producción de hierro industrial, y la artesanía del ladrillo, o sea, el ladrillo hecho en los hornos de ladrillo de todos los alrededores. Y este plano hace ver que acá hay otro que está acá al corte, que es una habitación de chapa que podría haber oficiado como cocina. Y acá, en este lugar, un espacio para perforar o para guardar agua o algo así. La firma acá de la gente interviniente hace ver la precariedad, como en todo este otro lado, de quienes intervenían. Pero sigamos analizando. Esto es la planilla digamos, de descripción que ponía, y de alguna forma nos va mostrando el empeño que tenían ellos en este tipo de trabajo. Pero si nosotros vemos en este caso que hay un terreno también muy importante, pero que tiene al frente un pedazo vacío. ¿Por qué? Porque acá le falta esto, le falta el frente. ¿Por qué? Distinto que en este caso, que el frente es lo más importante de la casa, acá el frente está vacío. Esa gente no tuvo plata, porque los frentistas eran los más caros. Los equipos de albañiles frentistas eran aquellos que más se cotizaban en el mercado. Entonces podía hacerse toda la parte de adentro, pero dejando al frentista para después. Porque esta casa, en este caso, este plano, fíjense que tiene todo un pasillo lateral que lleva a otra unidad atrás. Esto evidentemente ha sido hecho para renta. O sea que el señor que invirtió para que fuera una gente muy de clase menos pudiente, y que después les haría el frente para obtener más renta de su trabajo. Pero acá escribo, para que ustedes lo lean con tranquilidad, la idea de que los monumentos, ¿por qué? Todas estas casas, el 90% de estas casas han sido demolidas. ¿Por qué? Porque eran construcciones muy fáciles de demoler, se desarmaban así como se armaban sin la intervención de ningún arquitecto. Eran constructores que se desarmaba esto fácilmente como se armó. Entonces, acá pongo algo para que ustedes lean, que escribió Diego Armus y Jorge Ardoy. Los monumentos no son solamente los levantados por la élite, sino aquellos a los que el pueblo considera, y de este modo, como figura fondo, la vivienda popular y el edificio público simbólico se asocian en una misma conceptualización del complejo urbano de vinculación general. Eso lo dice García Canclini. Ilusiones y realidad cruzan en muchos sentidos la elección de pensar la propia vida de un nuevo país, como aquellas que dan dibujados problemas de imposible mensura, como la incertidumbre, el éxito, la resignación, el autoesfuerzo. Queda al descubierto entonces un mundo de inmaterialidad y de subjetividad. Detrás de todo esto
tenemos todo eso que está de alguna manera plasmado en estas memorias y en estos planos de estas casas criollas. En este caso, la casa ya tiene la irrupción de los sanitarios, es decir, acá apareció el cierre hidráulico. Entonces, a la sucesión de habitaciones se le incorpora la inclusión de el baño. Y además, las rejas del frente ya están premoldeadas y se empiezan a incluir. En este otro plano es muestra fehaciente de una situación que se construyó primero todo el interior, dejando para el momento de contratación de los frentistas para que hicieran el frente de la casa y la habitación de representación. Este otro caso también podemos observar que acá le falta la habitación principal, pero está la sucesión de habitaciones. Y el frente de la casa acá, este frente lo que está haciendo justamente es mostrar la falta de la fachada, porque hay una empalizadita, una tapia, que hay un jardincito adelante. Pero si nosotros empezamos a analizar uno y otro caso, lo que vemos es esto de acá, que hay puertas, ventanas, pisos, hierros del techo. Es una sucesión de elementos estandarizados. Esta casa no era una producción industrial, todo lo contrario, es una producción sumamente artesanal. Pero cada una de las piezas estaba ya en el mercado y se compraban sin cuestionar, con algunas variaciones. La puerta tendría un dibujito u otro, pero la puerta es puerta de 2 hojas de 1,30 y no hay otra historia, con aldabón de bronce. Las ventanas eran todas de 2 hojas con celosías de madera, cerraban con fallebas de metal. Y eso hizo que estas casas fueran tan populares porque el hecho de construirlas era toda una empresa familiar, que a su vez también se amueblaba de la misma manera. Los muebles se compraban, el juego de dormitorio, el juego de comedor, el trinchante. Entonces era como que todos esos gestores que venían de todas partes finalmente acordaban en un mismo lugar. Y estos albañiles, que en muchos casos los italianos, ¿cómo hacían? Del terreno generalmente lo partían en 2. Y ahí era donde iban a poner la habitación más importante, que en este caso sería el comedor. Imagínense, ¿cómo no va a ser el comedor la habitación más importante si venían de tantos lados con una necesidad de comer terrible? O sea que celebrar que podían comer era un acto simbólico muy importante. Hacia uno y otro lado quedaban los patios, o sea que quedaba un patio delante y otro patio atrás. Marcaban todo este sector inicial. Acá Bliss hizo su espacio de trabajo, pero si no, ese lugar era, como estábamos viendo en otros, destinado para que los frentistas hicieran la habitación de adelante con el frente. Y al fondo, acá al fondo, están las habitaciones de menor altura destinadas. Qué curioso, ¿eh? La cocina con toda su mareda de carbón, el baño de bañarse, que acá aparece la bañera, y al final, pero bien al final de todo, acá el recinto que albergaba el baño, lo que llamaríamos inodoro, pero era odoro. Bueno, miren, esta es una casa en calle 3 de Febrero, al lado de la estación de Casado Alizal, y se vamos viendo cómo se van sucediendo los distintos parámetros de edificación. Nos damos cuenta que acá también le faltaba el comedor. O sea, habían hecho nada más que 3 piezas y habían dejado el espacio para el comedor, pero habían hecho las piezas de servicio, que al hacer esas piezas de servicio más bajas, muchas veces tenían otra pieza arriba que le llamaban altillo. Se sucedían una tras otra. Miren qué parecidas que son todas las casas, una, otra, y así eran todas. Por eso, cuando decimos muchas veces casa chorizo, todo el mundo, por lo menos de mi generación y de un poco menos también, sabemos a qué nos referimos. Acá está de dónde viene, es decir, esto es lo que encontré en el Archivo General de Indias, que
¿de dónde proviene este tipo de casa? En el archivo de Indias aparece una escalera interior, que es esta, porque estas casas también podían ser de un solo propietario y se mudaban de arriba a abajo en verano o invierno. Pero bueno, vamos a la foto. Miren, esta puede ser la foto de cualquier casa. Acá ven los rieles y las bovedillas curvas. Acá se ve a través de la puerta del comedor, con su famoso visillo, las plantas siempre presentes, las herrerías, como acá estamos viendo, multiplicadas en tantas casas iguales, los frentes, las puertas, todo sistemáticamente parecido. Y sobre todo este fondo de casas iguales, surgen las figuras, como estaba Canclini, apuntando el Palacio de Tribunales, la bola de nieve al principio del siglo, el teatro la ópera, que hoy es el Círculo, la municipalidad en casi el 900. Es decir, casas que se destacan sobre ese fondo unitario de las casas chorizo, y que van a tener otro tipo de diseño. Estas casas, o como el Jockey Club por Le Monnier, tienen casas hechas por profesionales, mientras que las casas chorizo son contratistas. Una ciudad que se está armando, como por ejemplo generar un bulevar. Generar un bulevar es algo como decir, somos parte del grupo de élite, y ahí ubicar las mansiones. Y este bulevar termina finalmente en el parque. Si miramos esta foto del bulevar, vemos como el bulevar era realmente un borde, y allá a lo lejos se ve la cárcel. La cárcel está en Ovidio Lagos, o sea que entre Oroño y Lagos no había prácticamente nada. Pero el Boulevard Oroño sí importaba como paseo para llegar al parque y para tener de alguna manera esa representación social de los carruajes parados allí uno al lado del otro. Esto vendría a ser un poco el inicio de la casa criolla, de cómo se construía, los materiales, los ladrillos, las maderas, las chapas de zinc arriba. Y bueno, los invito a que en el libro puedan tener mayores detalles.